Bueno, mi proyecto se llama Pastelín. Es una empresa que se dedica a hacer pasteles y ahora vamos a hablar sobre el ámbito pesimista. Entre nuestras ventas obtenemos unas ventas de 2 millones. Es decir, de 2 al año número 4 las ventas caen en un 60%. Del año 5 al 6 aumentan en un 5% y del año séptimo al octavo las ventas solo aumentan un 3%. Es decir, tenemos un escenario bastante complicado, por así decirlo. Bueno, en el año 1 tenemos ventas, pues como dijimos inicialmente, de 2 millones. En el año 2 tenemos de 800, igual en el año 3, 4. En el año 5 ya hay un pequeño aumento con unas ventas de 840.000. En el año 6 también conseguimos este mismo valor. El año 7 tenemos unas ventas de 865.200, al igual que en el año 8, por este pequeño aumento en ventas que les mencioné anteriormente. Ahora bien, ingreso por venta de unidad. Cada pastel o cada unidad de pastel será vendida por 70.000 pesos. Y a partir del año número 2, esta tendrá un incremento de precio de un 50%. Algo que si nos ponemos a pensar de forma objetiva solo hará que el público o bueno, nuestros clientes empiecen a menguar, pues el precio de nuestros productos está muy por encima incluso que el precio del mercado. Ahora bien, costos directos de operación. Tenemos unos insumos por un valor de 67.250, donde nos encontramos con agua, el agua con un precio de 950, la harina con un precio de 30.000, el huevo con un precio de 5.000, el azúcar con un precio de 1.000 y maquinaria un total de 30.000 para que al final, y mano de obra directa 300, para que al final en insumos nos den 67.250 pesos. Ok. Acá se puede evidenciar la cantidad de ingresos por unidad por año, al igual que como lo expliqué en ventas. Por cuestiones prácticas de tiempo, solo las iré señalando y no diciéndolas para mayor efectividad. Ahora bien, pasamos a la parte de derechos, que del año 1 al 3 es del 8% y del año 4 al 8 es del 4%. Ahora los gastos administrativos, los gastos que vamos a tener para hacer funcionar este negocio. Mensualmente tendremos unos gastos de 400.000 pesos. Al año, como se muestra en esta fórmula, pues solo es multiplicar los gastos por mes por 12. Tendremos unos gastos administrativos de 4.800.000, como se muestra aquí. Este mismo gasto administrativo va a ser igual para todos los años. Ahora bien, remuneración administrativa, es decir, nuestros trabajadores. Como se puede evidenciar, aquí nuestra empresa tiene, digamos, sueldos un poco bastante bajos en comparación con un sueldo promedio de un trabajador, pues esto lo hice así para, hacer esta idea enfocada más al ámbito, pues como ya dije, pesimista. Entre los sueldos mes tenemos de 570.000 pesos. Es decir, remuneraciones administrativas en total van a ser 6.840.000 pesos. El gerente general tendrá un sueldo de 200.000 pesos, de marketing 150.000, gerente administrativo de finanzas 100.000 y por último el gerente de producción que será de 120.000 pesos. Y aquí se evidencia que está como números negativos, pues estos no son ingresos a nuestra empresa, son gastos. Ahora bien, depreciación en infraestructura, años de depreciación pues son 9 porque nuestro proyecto, nuestra empresa está destinada a que culmine en 9 años. Depreciación de las líneas 1 y 2 de 6, depreciación de la línea 3 a 8. Ventas de infraestructura será de un 35%. Ahora bien, el valor del libro de la infraestructura, ventas libres por producción de porcentaje de salvamentos del 40%, venta línea de producción 3, el porcentaje del 30%, etc. Ahora bien, inversión inicial. Nosotros en infraestructura, en mi caso, yo en infraestructura para este proyecto, cabe recalcar que esta empresa no existe simplemente para fines educativos y para poder desarrollar de forma más clara esta actividad. En infraestructura nosotros tenemos una infraestructura con un valor de 30 millones de pesos. En las líneas de producción se invirtió 12 millones de pesos, por lo tanto, al ser una resta, la inversión inicial
va a ser de 22 millones de pesos. Bueno, el terreno también nos costó, bueno, el terreno costó 18 millones de pesos. Ahora, capital de trabajo. Recuperación del capital de trabajo, o sea, las meses de financiación del capital de trabajo son 2. Periodo base en meses, o sea, 1 año. Que es este valor, que como pueden evidenciar aquí, se repite aquí. El mismo valor de versión de inversión inicial. Ahora bien, ahora sí, construcción del flujo de caja. Los ingresos en el primer año son de 140 millones. Es decir, aquí se puede ver luego, como ya expliqué anteriormente, estas tienen unos aumentos bastante bajos del 5 y del 3% si no estoy mal. Y como mencioné arriba, por cuestiones de tiempo, simplemente las voy a señalar. Aquí está el ligero aumento que hay en los años 5 y 6, 7 y 8. Ahora, en costos. Como mencioné anteriormente, los costos ya se calcularon, que son estos, que vendrían siendo la suma de todos estos, es decir, los costos de operación, los derechos, gastos administrativos, todo lo que les mencioné anteriormente, ya aquí se empieza a hacer como una resta, pues como mencioné anteriormente, estos no son ingresos, como su nombre lo indica, son costos. Es decir, nosotros tenemos unos costos de 145.700 millones. Ahora bien, utilidad en impuestos. Los impuestos no se pueden quitar, pues como ya sabemos, un impuesto son restas a nuestro capital. Entonces, nosotros por utilidad, antes del impuesto, como se puede evidenciar, tenemos 1 año de pérdidas porque nuestra utilidad está en negativo. El primer año de este negocio en el ámbito pesimista solo tenemos pérdidas y nuestros impuestos son 856.546. Es decir, a esta utilidad se le va a restar los impuestos, que son del 15% de esta capital, de esta utilidad, lo siento, y después obtenemos esta utilidad después de los impuestos, que como también se puede evidenciar, son utilidades negativas, es decir, no estamos ganando ninguna ganancia no estamos generando ninguna ganancia en la empresa. Cosa que como se puede evidenciar aquí, en los siguientes años no es igual. Si bien las ganancias no son muy grandes, ya no nos estamos obteniendo números negativos. Se puede evidenciar aquí en los diferentes años. Siendo el año número 8, obtenemos este valor de utilidad, que son 24.647.758.000. Ahora bien, despreciación de infraestructura. La despreciación de infraestructura también empieza a obtener valores negativos, pues como su nombre lo indica, cómo es el deterioro de nuestras unidades, o bueno, en este caso nuestra maquinaria, a partir del tiempo, que es el significado de despreciación, que para los años es de 3.333. Ahora bien, inversión en infraestructura, que ya lo mencioné anteriormente, que fueron 30 millones. De esos 30 millones, 18 fueron en terreno y los otros 12 fueron en líneas de producción 1 y 2. Ahora sí, el flujo de caja neto que tenemos en el primer año son de menos 22 millones, es decir, pérdidas, y con el pasar del tiempo, este valor empieza a aumentar, como se puede evidenciar aquí, que pues por cuestiones de tiempo, como ya mencioné anteriormente, no diré una por una. Ahora bien, nuestro BAN es de 80.177 millones. Ahora, nuestros indicadores de evaluación son el BAM, como ya lo mencioné, son de 80.177.460. La tasa interna de retorno es del 70%. Si nos damos cuenta, no es una tasa interna de retorno. Como ya mencioné antes, tenemos muchas pérdidas. Y el IBAN, tenemos un IBAN de 3.574 en datos. Ahora bien, ya terminando el escenario pesimista, pasemos al escenario optimista. En este escenario, a diferencia del anterior, nuestra empresa va a tener unas ventas de 7 millones. El aumento de estas van a ser del año 2 al 4, van a tener un descenso en ventas del 10%, del 5 al 6 van a aumentar un 50% y del séptimo al octavo aumentarán un 40%.
Si como logramos evidenciar, son cifras un poco sacadas de la realidad, por así decirlo. Bueno, a menos que, digamos, en esta época de tiempo entremos a un mercado donde haya más demanda de nuestro producto, por lo que sí podría generarse este aumento en ventas. Ahora bien, en el año número 1, pues ya ventas, como mencioné, van a ser de 7 millones. En el año número 2 van a empezar a aumentar, van a empezar a bajar, lo siento, en un 10%, y ya en el año número 5 estas ventas aumentan en un 50%, y en el año séptimo, del año séptimo al octavo aumentan en un 40%. Para cuestiones prácticas seguiremos manejando el mismo precio por unidad del producto, solo que el incremento de precio a partir del año 2 solo va a ser del 25%, ya no del 50%, como se mencionaba en el escenario pesimista. ¿Por qué 25%? Porque hay que tener en cuenta que las cosas van subiendo de precio. En nuestro caso, yo voy a vender pasteles, por lo tanto los productos pueden subir de precio, o sea, la canasta familiar puede subir o puede bajar. Entonces encontré este valor un poco más acertado o cercano a la realidad. Entonces, el ingreso por venta de unidad van a ser de 490 millones. Ahora bien, ya pasamos a lo mismo de aquí abajo, los costos de dirección de operación, o sea, cómo vamos a realizar nuestro producto, donde solo hubo un cambio en lo que fue el precio de la harina, que ya no son 30,000, sino 5,000 pesos, por lo tanto los costos de dirección de operación nos bajan de forma drástica a solo 41,250 pesos. La parte de derechos lo dejamos completamente igual. Aquí están los costos directos de operación por cada uno de los años, valores un poco grandes, como se puede evidenciar. Ahora bien, los costos administrativos, en este escenario los costos administrativos ya van a ser por valor, o sea, la mitad del valor del escenario pesimista. Por lo tanto, tenemos que gastos administrativos solo tenemos 2,400,000. Ahora, en remuneración administrativa, los sueldos empiezan a subir, pues, como mencioné anteriormente, hay mayor ganancia. El sueldo general de gerente general va a ser de 700,000, de gerente de marketing 400,000, al igual que el de administración y finanzas y gerente de producción de 500,000, para un total de remuneración de 24 millones. Lo mismo que el ejercicio anterior, depreciación de la infraestructura y de las líneas se deja completamente igual. Ahora bien, inversión inicial. En infraestructura también dejamos exactamente el mismo valor. Solo que aquí la línea de producción ya no son 16 millones, sino que simplemente son 8 millones. Ahora, capital del trabajo es el mismo de la inversión inicial, es el mismo de la inversión inicial. Ahora bien, el flujo de caja. Para este escenario nosotros tenemos un ingreso en el primer año de 490 millones y así sucesivamente en los siguientes años. Como se puede evidenciar, hay un aumento de estos. En el año número 5 es donde se hace el aumento drástico de estos y así sucesivamente. Ahora bien, los costos. Los costos, pues como mencioné anteriormente, ya los costos empiezan a subir porque si bien bajamos los costos para realizar el producto, los costos administrativos subieron porque se les subió el sueldo a los trabajadores. Por lo tanto, son estos. Y como se puede evidenciar, cada año van subiendo y en este caso bajando, suben y bajan. Y ya por último, en los impuestos, como en el caso anterior, a diferencia del caso anterior, como se puede evidenciar, ya no tenemos números negativos, sino que por el contrario ya todos los números dan números positivos, por decir, no tenemos pérdidas. Los impuestos, al igual que en el ejercicio anterior, van a ser del 15%, por lo tanto, esta es nuestra utilidad después de los impuestos, la que se encuentra acá. La expresión de la infraestructura sigue siendo igual, pues se dejaron los mismos datos del ejercicio anterior. Y ya por último, tenemos un flujo de caja neto de 142 millones, es decir, todos nuestros números, como se puede evidenciar acá, pues nuestros números ya no son negativos. Y ahora sí, ya para los datos de indicadores de evaluación, tenemos con un band de 1.331, es decir, por encima de 1, por lo tanto, la recuperación de nuestra inversión
fue por encima, mucho más de lo que nosotros invertimos. La tasa interna de retorno fue del 330%, un número bastante grande en comparación con nuestro escenario pesimista, y el IVAN fue de 27.678. Y ya por último nos encontramos con el escenario realista, donde tenemos que nuestro proyecto tuvo unas ventas de 5 millones, del año 2 al 4 las ventas caen un 20%, del año 5 al 6 aumentan un 30% y del año 7 al 8 un 35%, es decir, valores que no son muy drásticos. Como se puede evidenciar aquí está el número de ventas por años. Ahora bien, mantenemos otra vez el mismo precio por unidad, solo que decimos que el incremento de precios es del 15%, es decir, no muy alto, para así no quedarnos atrás o bueno, quedar por fuera del mercado competitivo. Porque como mencioné anteriormente, si subimos un precio muy drásticamente, así de un momento para otro, ya vamos a empezar a perder clientes y no es la idea. Ahora bien, en costos directos de operación ya estos son un poco más acertados a la realidad porque son precios que se están manejando actualmente, donde el agua tiene un precio de 950 pesos, la harina de 1.900, el huevo, el cartón de huevos está en 5.000, de 5.000 a 8.000 pesos, pero por cuestiones prácticas yo dije que está en 5.000. El azúcar, la libra de azúcar está en 2.400 y la maquinaria se mantiene en el mismo valor, como está aquí. Los costos directos de operación en el primer año son altos, son mucho más altos que en los siguientes, pero en el año número 5 estos costos aumentan también drásticamente. Se mantienen los mismos derechos, ahora los gastos administrativos ya no son poco sacados de la realidad como los anteriores ejercicios de 200 y 400 mil pesos, sino de 1 millón de pesos, porque hay que recordar que los gastos administrativos son todos aquellos que se necesitan para que funcione la empresa, es decir, si tenemos arrendamientos, si tenemos que pagar servicios. Por eso decidí utilizar el valor de 1 millón de pesos. Ahora sí, en remuneración administrativa ya los datos o las cifras son muy acertadas a la realidad, donde tenemos que el gerente general en promedio, según sacado de CompuTrabajo, un gerente general tiene un sueldo aproximado de 2 millones de pesos, al igual que un gerente de marketing. Un gerente de administración y finanzas, el más bajo, por así decirlo, de 2.200.000 y el gerente de producción de 1.500.000, teniendo por total una remuneración administrativa de 92 millones de pesos al año. La expresión de las estructuras sigue completamente igual, porque estamos manejando la misma cantidad de tiempo. Y por último, también quiero aclarar que la inversión inicial y capital de trabajo también se mantiene completamente igual. En este ejercicio lo que quise cambiar fueron la parte de los ingresos y costos y ver cómo estos afectan negativa o positivamente a mi empresa. Ahora bien, el flujo de caja. En el año número 1 tenemos ventas de 350 millones de pesos y así sucesivamente, como se puede evidenciar, tenemos luego una pérdida, como mencioné anteriormente, que esto iba a pasar en los años 2, 3 y 4. En el año 5 ya comienzan otra vez a aumentar las ganancias, por lo que dijimos anteriormente que las ganancias iban a aumentar un 25%. Ahora bien, en costos de dirección, como ya mencioné anteriormente, estos se van un poco más grandes porque son números más realistas, donde tenemos unos costos de operación de 230.856 millones. Ahora sí, la utilidad antes de los impuestos en los diferentes años tenemos una utilidad que es de 119.146 y unos impuestos de 17 millones. Al ya hacer esta resta de los impuestos con nuestra utilidad, obtenemos nuestra utilidad neta, que es esta. Se puede evidenciar aquí, tampoco ya no tenemos números negativos. Ahora bien, depreciación de la infraestructura, esta parte queda completamente igual como se lo mencioné anteriormente, esto no cambia en mi ejercicio. Ahora sí, hablemos de los indicadores de evaluación, qué tal está nuestro proyecto. Ahora bien, nuestro BAN tenemos que es de 600.83 es decir, por encima de 1, por lo tanto la recuperación de inversión es mayor al esperado. La tasa interna de retorno es de 324%, muchísimo más alta que en el caso
más alta que en el caso pesimista, pero más baja que en el caso optimista. Y por último, el IVAN lo tenemos en 20.223. Y con esto puedo finalizar ya mi explicación del flujo de caja de mi empresa, que como mencioné anteriormente, yo me dedico a vender pasteles.